Ok, entonces, mi estimado estudiante, buenas noches con todos. Empezamos clase de presupuesto. Recordemos lo que vimos en la clase anterior. Estamos todavía dentro de lo que es la clasificación de los presupuestos. Entre la clasificación de los presupuestos nos habíamos quedado en sí en lo que es esa clasificación por parte del sector, ¿no? En donde se aplica el presupuesto. Entonces habíamos dicho que esta se clasificaba en presupuesto público y presupuesto privado. ¿Ya? ¿Alguien me recuerda o me dice qué es este del presupuesto público? ¿Dónde se aplica el presupuesto público? Edith, ¿qué nos puede decir? Ingeniero, yo el otro día el internet estaba muy malo y no le entendía nada y se me salía de la clase incluso. Ya. Bueno, también les recuerdo algo, que yo sé que estos problemas siempre ocurren, ¿no? Y a veces porque hay compañeros que no se pueden conectar, pero si revisan la plataforma, ya, yo subo las clases, o sea, todas las clases son grabadas y este mismo archivo de las clases grabadas yo lo subo en la plataforma, ¿no? Ya, entonces, a ver, Es que, ingeniero, hay días que se me va el internet todo el día y me llega. ya está bien, Eddie, no se preocupe. Sí, ya. Ok. A ver, ¿alguien me puede decir dónde se aplica el presupuesto público? ¿O qué es el presupuesto público? Por lo general para el Estado son inflexibles y no aceptan cambios. Ya, muy bien. Sí, el tipo de los presupuestos públicos lo aplican todas las entidades públicas, es decir, todas las entidades que son del Estado. Ya, este tipo de presupuestos son rígidos, no aceptan cambios, ya, dado que se trabajan con valores asignados. Estos valores vienen asignados para un proyecto, una actividad, un programa y se deben utilizar únicamente para eso, ¿no? Ya, entonces cuando se quieren hacer esos cambios, ¿ya? Entonces hay que hacer una modificación presupuestaria o un intra, como se conoce dentro del sistema SIG, que es el sistema presupuestario que se utiliza dentro del sector público, ¿ya? Bueno, hasta diciembre, porque ya van a cambiar por otro nuevo sistema. Bueno, entonces no aceptan grandes cambios en ese sentido, ¿no? Ya. Bueno, a ver, voy a proyectarles. Listo. Entonces, el presupuesto público lo realizan los gobiernos, los estados. Hablábamos en la última clase de que es necesario, más que nada para conocimiento propio de nosotros, saber en sí cuál es la diferencia que existe entre gobierno o estado. Y también yo le decía hasta en nación. Y aquí hablábamos brevemente en sí cuál es esa diferencia, qué es un estado, qué es un gobierno. Porque a veces yo escucho, a los mismos políticos yo escucho decir, hablan de o confunden las palabras gobierno o estado. ¿Ya? Entonces, ¿quién me dice qué es un gobierno y qué o qué es un Estado? Vendría a ser el país. ¿Cómo dice? No lo escuché. Que el Estado vendría a ser el país y el gobierno es el gobierno que gobierna, o sea, valga la redundancia, ese país. En ese caso vendría a ser el gobierno de la República. Ya, muy bien. El Estado en sí es todo ese territorio nacional. En sí es el país. ¿Ya? Es el país. Dentro del Estado existe un gobierno. ¿Y quién es el gobierno? Es quien administra el Estado. ¿Sí? ¿Quién administra? El gobierno es quien administra el Estado. ¿Ya? Entonces, a ese gobierno nosotros lo elegimos, tenemos nuestros representantes, ya que son quienes administran. Y en sí, el administrador, el principal cabecilla, podemos decir, el de mayor nivel, es el presidente de la República, que es el administrador de nuestro Estado. ¿Sí? Y él lleva a frente el gobierno, pero es quien, él está a frente del gobierno, ¿sí? Pero es quien administra en sí a nuestro país, al Estado. ¿Sí? La utilizan todas las entidades descentralizadas, ¿ya? Para controlar las diferentes dependencias. ¿Cuáles serían esas entidades descentralizadas? Municipios. Municipios, ¿ya? ¿Qué más? Los ministerios.
los ministerios, ¿ya? Las prefecturas, las juntas parroquiales, ¿ya? Bueno, entre otras, ¿no? Involucra, el presupuesto público involucra una serie de planes, políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado, ¿ya? El presupuesto general del Estado se divide de esta manera, ¿ya? En actividades, se van a dividir siempre, en actividades, así como que una cuenta principal tiene otras subcuentas, ¿ya? Entonces, la primera de ellas es simplemente proyecto. Ese proyecto tiene programas, ese programa tiene actividades y esas actividades tienen rubros o cuentas, podríamos decir. Así como existe una clasificación, hay un plan de cuentas. Así cuando nosotros clasificamos activo, activo fijo, vehículos, ¿ya? Así también existe esa clasificación presupuestaria dentro del Estado, ¿ya? Son el medio más efectivo del control del gasto público, ¿ya? El presupuesto público es el medio más efectivo del control del gasto público, ¿ya? El presupuesto público, ¿sí? Son los presupuestos de consumo de recursos, gasto público. Miren que el gasto público, ¿sí? Se divide, o podemos hablar de dos tipos de gastos públicos, el gasto corriente y el gasto de inversión, ¿ya? A eso se refiere con el gasto público, a ese consumo de recursos en gasto público. Estos gastos públicos son gastos corrientes y gastos de inversión, ¿ya? Todo lo que son gastos corrientes tiene que ver con pagos o gastos rutinarios, gastos de cierta manera permanentes, ¿ya? Que siempre están, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Y los gastos de inversión, ¿sí? Como su nombre lo dice, son valores destinados a la inversión, ¿ya? Aunque se suene como gasto público, pero son valores destinados a la inversión, es decir, son inversiones que realiza el sector público, ¿ya? ¿Quién me podría dar ejemplos de inversiones en el sector público? Para tener más claro eso. Podría ser el mejoramiento por ejemplo, en algún cantón, los parques, las calles, mejoramiento de la ciudad, del país mismo. Son gastos públicos. Así es. Miren que las obras públicas, por ejemplo, alumbrado eléctrico, agua potable y carreteras, ¿ya? Son gastos de inversión. En sí, son inversiones, porque favorecen a la comunidad. Va a crear un bienestar social, ¿ya? ¿Qué otro tipo de inversión pública ustedes han escuchado? La construcción de hospitales. La de los hospitales. ¿Cómo dice? También podría ser la compra de médicos. No le escucho. Bueno, tenemos la construcción de hospitales, colegios, escuelas, las unidades del milenio, ¿ya? Las refinerías, las grandes hidroeléctricas, esos son proyectos de inversión, ¿ya? Son grandes proyectos de inversión, ¿ya? Que de cierta manera se va a sacar provecho a futuro sobre eso. Suponiendo que nosotros, mire, bueno, nosotros no, el Estado, ¿ya? El Estado llega a través de su gobierno a construir una hidroeléctrica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener una mayor capacidad proveedora de energía eléctrica. Eso, de cierta manera, ¿en qué va a beneficiar al país? A que baje el costo de la energía eléctrica, aunque estamos muy lejos de eso, ¿ya? Esos costos de energía eléctrica van a disminuir los costos de producción de muchas empresas ecuatorianas y las va a hacer mucho más competitivas, ¿ya? Miren cómo se relaciona cada una de esas cosas. Bueno, y la producción de ingresos que desarrolla el Estado. Bien, el presupuesto público en sí tiene que ver con ese control, ¿ya? Ese seguimiento del consumo de recursos a través de los gastos, estos gastos públicos, gasto corriente y gasto de inversión, gastos permanentes y gastos no permanentes. Y la producción de ingresos que desarrolla el Estado, que desarrolla el país. ¿Cuáles son esas fuentes de ingresos de nuestro país?
¿O cuáles son esas fuentes de ingresos en nuestro país? El país, en nuestro presupuesto general del Estado, ¿sí? En la cuenta o en el lado de ingresos, se detallan todos nuestros ingresos. ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuáles son los ingresos de nuestro país? ¿Cómo se financia nuestro presupuesto? Los impuestos. Con los impuestos, ¿sí? Con los impuestos. ¿Con qué más? Con lo más importante, lo principal. ¿Con qué más? Las El venta del ventas, petróleo. el IVA, Así es, las ventas del petróleo, ¿sí? Las ventas de petróleo, los ingresos por venta de petróleo, ¿sí? Es la mayor, o constituyen la mayor cantidad de ingresos, ¿sí? Que financian nuestro presupuesto. El 80% de nuestro presupuesto, el 80% de nuestro presupuesto depende de las ventas de petróleo. Por eso les decía, imagínense ustedes cuando cae el precio del petróleo, cuando no vendemos petróleo, ¿cómo obtenemos ingresos? ¿Ya? Pero los gastos son fijos. Imagínense nomás que si nosotros laboráramos y tuviésemos un sueldo y que durante un mes, 2 meses, 3 meses no tenemos sueldos, no tenemos ingresos, pero tenemos que pagar energía eléctrica, agua, luz, teléfono y otras tantas cosas, alimentación, son gastos fijos que usted no puede dejar de hacer. ¿Ya? Entonces, es la misma situación que el Estado ha pasado y pasó y está pasando, o sea, ya, más que nada ahora en tiempo de la pandemia. Para el desarrollo de programas y manejo de establecimientos que apoyan las necesidades sociales del país, ya. Entonces, el presupuesto del General del Estado lo que busca es llegar a todos los sectores sociales, ¿sí? Y tratar de mejorar, ¿qué es lo que busca? Mejorar las condiciones, ese bienestar social de todos los ciudadanos. Las utilidades de las empresas estatales serán reinvertidas en servicios sociales. Miren que la mayoría de las empresas públicas son empresas de servicios, ¿ya? Pero empresas de servicios hacia la comunidad. Y ellos no cobran ningún valor a ese servicio, ¿ya? Porque es un servicio hacia la comunidad, ¿ya? De cierta manera nos están devolviendo lo que nosotros en sí le hemos dado al Estado, ¿ya? ¿Qué le dimos al Estado? Nosotros pagamos impuestos, ¿ya? Y lógicamente el petróleo le pertenece a todos los ecuatorianos. Entonces, esa parte que a nosotros nos corresponde del petróleo, ¿sí? Nosotros se la estamos dando, ¿ya? Porque si nos ponemos a dividir la cantidad de ventas en petróleo, los miles y los millones de dólares, lo dividimos para los 16 millones de ecuatorianos, ¿ya? Entonces a nosotros nos va a tocar algo así como que al año unos $1.800 a cada ecuatoriano, ¿ya? A cada ecuatoriano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que en sí nosotros estamos dando eso y más las contribuciones que hacemos con nuestros impuestos para que de esa manera nosotros damos parte, podemos dar una tarifa mensual, ¿no? Aunque no parezca, pero lo estamos haciendo, ¿sí? O anual, y eso el Estado, el gobierno lo administra, ¿sí? Y nos lo devuelve en obras, en bienestar, ¿sí? A nosotros los políticos no nos regalan nada, olvídenlo, ¿sí? No es que va a regalar $1.000, no, acaso lo va a sacar de su bolsillo. Posible. Que yo durante mi gobierno construí esta escuela, este colegio, este hospital. No, es que no lo hizo con su plata. Lo único que hay que destacar es la administración que haya dado, pues, ¿no? Sí, lo único. ¿Ya? Y que haya tenido la voluntad para construir una escuela en tal sitio, ya donde otro no lo hizo. ¿Ya? Pero es lógico, porque si hay una escuela ya no va a construir otra ahí mismo, pues, ¿no? Bueno. Listo, entonces eso en base a lo que es el presupuesto público. Vamos a la siguiente clasificación, que es la del presupuesto privado. ¿Sí? Quizás es el presupuesto más común, ¿ya? ¿Ya? Y que se utiliza. Yo le pregunto a ustedes, el presupuesto maestro, ¿dónde se utiliza? ¿En el sector público o en el sector privado?
En ambos, podría ser en ambos. No específicamente. Ya. El presupuesto maestro ya se utiliza en sí en el lado privado, en el sector privado, porque ellos así utilizan un presupuesto de ventas, de mano de obra, bueno, entre tantas cosas, ¿no? Ya. En el presupuesto público, ya no hay un presupuesto de ventas, de producción, ¿no? Ahí hay un gran presupuesto, un mega presupuesto, que es el presupuesto general del Estado. Y es el único presupuesto que lleva el sector público. Es el único, de manera general, ¿ya? De manera general. Y ese presupuesto general, lógicamente, está repartido a cada entidad, pero lo que tiene el presupuestado cada entidad está dentro de ese gran presupuesto general del Estado. No es independiente. En cambio, el presupuesto maestro es solamente ese presupuesto consolidado, generalizado, globalizado para una sola empresa, solo para una empresa. ¿Ya? No es que todas las empresas van a tener el mismo presupuesto maestro, no. Eso es solamente para una empresa. ¿Ya? Y ese presupuesto maestro que tiene en continuo un sinnúmero de demás presupuestos. ¿Ya? Entonces, ese mega presupuesto, el presupuesto general del Estado, ¿ya? No tiene comparación, lógicamente, con un presupuesto de una empresa, ¿ya? En relación a monto, porque en el presupuesto general del Estado hablamos de miles de millones de dólares, ¿ya? Y ese presupuesto del Estado, por lo menos con unas empresas aquí del sector privado, no habría montos de comparación, a no ser con empresas transnacionales, ya como la Coca-Cola, Colgate, la Microsoft, entre otras, ¿no? ¿Ya? Bueno, estos presupuestos son usados por las empresas particulares y sus utilidades podrán ser repartidas entre los accionistas, ¿sí? Accionistas, inversionistas o socios. ¿Ya? En el sector público hay empresas que generan utilidades. ¿Cuáles serían esas empresas públicas que generan utilidades? CNT. CNT, así es. Otra, CENEL. El Otra, Banco del Pacífico. el Banco del Pacífico, esa es la que iba a mencionar. ¿Ya? Y la más grande empresa del Ecuador, porque ella registra todos los ingresos por las ventas de petróleo. Petroecuador. Exactamente, así es, Petroecuador. Ellas generan utilidades. ¿Ya? Una empresa privada cuando genera utilidades, ¿hacia dónde van esos recursos? ¿Qué hace con esas utilidades? Son repartidas con los trabajadores. Bueno, una parte, sí, el 15%, sí, es repartida a los trabajadores, pero ya cuando tenemos esa utilidad neta, ya después de la participación de los trabajadores, ¿qué sucede con esa utilidad? Eso va al patrimonio. No. Sí, aumenta el patrimonio cuando hay una reinversión o recapitalización. Y cuando no, ¿qué se hace? Pueden invertir, ¿no? Se puede invertir, ya, perfecto, pero esa es una. ¿Qué más se puede hacer? Se la distribuye a quiénes. A los inversionistas. Socios, inversionistas, accionistas. ¿Ya? Todas las utilidades deben ser repartidas entre los accionistas, socios e inversionistas. ¿Ya? Eso por el lado del sector privado. Y cuando hay utilidades en el sector público, ¿hacia dónde van esos montos, esos recursos? Al presupuesto del Estado para obras. Así es, ya. Directamente eso va lógicamente para bienestar, obras de bienestar. ¿Sí? Eso se va a retribuir, se van a devolver. ¿Sí? Se van a devolver y se van a reinvertir. ¿Sí? Se reinvierten todos esos valores, esas utilidades. ¿Ya? Bueno, presupuestos privados se conocen también como presupuestos empresariales, buscan planificar todas las actividades de una empresa, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de
planificar todas las actividades de una empresa y hablamos en sí lo que es el presupuesto maestro. Siguiendo con la clasificación de los presupuestos, ¿ya? Estos se clasifican por su contenido, ¿ya? Por su contenido, de cómo se preparan estos presupuestos y de qué manera se argumentan o de qué manera se detallan una vez elaborados estos presupuestos, ¿ya? Entonces tenemos que hay presupuestos principales. ¿Ya? ¿Qué contienen estos presupuestos principales? ¿Ya? Son una especie de resumen, son un presupuesto de resumen, en el que se presentan los elementos medulares en todos los presupuestos de la empresa, ¿sí? Los elementos principales, ¿sí? La parte medular, principal de todo el presupuesto. ¿Ya? En sí, hablamos de que contiene esos valores totales finales, sin detalles. ¿Ya? Pero si nosotros queremos conocer los detalles de esos presupuestos principales, presupuestos medulares, ¿ya? Tenemos que buscar toda esa información ¿en dónde? En presupuestos auxiliares. Esos presupuestos auxiliares a nosotros nos van a indicar, ¿sí? Detalladamente de dónde salieron esos valores principales, ¿ya? Porque ese presupuesto principal es un resumen de esos presupuestos auxiliares que va a tener a detalle, ¿sí? Cada uno de los rubros de las cuentas que en sí presenta ese presupuesto. Presupuestos auxiliares son aquellos que muestran en forma analítica las operaciones estimadas por cada uno de los departamentos. Entonces, de manera detallada, ese presupuesto auxiliar nos indica cada uno de los rubros, ¿ya? Que compone ese gran presupuesto. Los presupuestos se clasifican por su técnica de evaluación, ¿ya? En estimados, ¿ya? Son presupuestos que se formulan sobre bases empíricas. Ya sabemos que todo presupuesto es una estimación, es un pronóstico, ¿ya? Pero en este caso decimos que es un presupuesto estimado porque en sí este se formula sobre bases empíricas. Cuando hablamos del término empírico, ¿a qué nos referimos? Que no han tenido ningún estudio o no tienen ninguna base científica. Ya, muy bien. En otras palabras, ¿que se basan en qué? En la experiencia. En la experiencia, así es. ¿Sí? Se formulan estos presupuestos en base a la experiencia, ¿ya? A los antecedentes, a las circunstancias que se han venido dando de periodos anteriores, pero solamente en base a la experiencia, nada de buscando datos informativos, ¿ya? Ni haciendo análisis de nada, ¿ya? Simplemente en base a la experiencia, ¿ya? Esto del uso de la experiencia en estos presupuestos, este tipo de presupuestos, no contribuyen en gran medida a que el presupuesto pase de ser de subjetivo al mayor grado de objetividad, ¿ya? Porque en sí se lo está haciendo en base a la experiencia, ¿ya? No existe en sí algo concreto, algo científico debidamente formulado, detallado, ¿ya? Muy bien, entonces estos presupuestos en sí se basan van en base a la experiencia, ¿ya? Presupuesto estándar. Cuando hablamos nosotros de estándar, ¿a qué nos referimos? Nosotros por lo general a veces utilizamos el término estándar, ¿ya? ¿A qué se refiere esto con estándar? Rosa, que la veo bien pensativa. O sea, si hablamos de estándar, se me viene a la mente que es algo como de un solo porte o una sola talla o Ya, algo a la medida. muy bien. Sí, eso es. Eso es. Ya, lo que nos dice de Rosa, algo a la medida. De hecho, como que un promedio dado. ¿Sí? A eso se refiere.
algo a la medida, pero que no está probado científicamente o es casi probado científicamente. No es o es casi probado científicamente. ¿Ya? A eso se refiere, con valores estándar. ¿Ya? O sea, utilizan valores a la media, se puede decir, a un promedio. ¿Ya? Valores dados a la medida. Son aquellos que por ser formulados sobre bases científicas o no científicas, pueden ser formulados sobre bases científicas o no científicas. A eso se refiere con un presupuesto estándar. ¿Ya? De igual manera, continúa la subjetividad dentro del presupuesto. Ahora, los presupuestos por su reflejo en los estados financieros. ¿Ya? Miren que al final nosotros, de elaborar ese presupuesto, ese gran presupuesto, ese presupuesto maestro, nosotros tenemos que comparar sus resultados, los resultados proyectados, con los resultados reales. ¿Sí? Cuando nosotros elaboramos el presupuesto, sabemos que todos los valores son proyectados, porque nosotros desde enero ya sabemos cuál va a ser nuestra utilidad proyectada a finales de diciembre. ¿Ya? Y esos valores proyectados a finales de diciembre tenemos que compararlos ya con los valores reales a final de ese mes. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros elaboramos un balance general proyectado, ¿sí? Y también elaboramos un estado de resultados proyectado para saber cuál va a ser nuestra utilidad que nosotros esperamos obtener a finales de un periodo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que indica. Entonces, el presupuesto de posición financiera o un balance general proyectado muestra la posición estática que tendrá la empresa en el futuro en caso de que se cumplieran las predicciones. ¿Sí? En caso de que se cumplieran las predicciones. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que comparar nuestro balance general proyectado con ese balance general final, el que ya nosotros permitimos saber y comparar al final del periodo. ¿Ya? Asimismo, nosotros formulamos un estado de resultados proyectados que muestra las posibles utilidades a obtener en un periodo futuro. ¿Ya? Entonces, eso nos va a permitir nosotros comparar. Miren que cuando nosotros elaboramos ese presupuesto maestro, comenzamos haciéndolo con ese presupuesto de ventas, que nos permite saber cuáles son nuestros ingresos. Después elaboramos un presupuesto de producción, de mano de obra, de gasto de fabricación, bueno, presupuesto financiero, gasto financiero, de gastos administrativos, bueno, entre otros, ¿ya? Y con todos esos datos e información nos va a nosotros permitir elaborar ese balance general proyectado, porque todos los datos ahí son proyectados. Con esos mismos datos del presupuesto elaboramos nosotros nuestro estado de resultados, ¿ya? Que también es proyectado, porque todos los datos los sacamos del presupuesto. Por eso se decimos que son valores proyectados. Asimismo, nosotros elaboramos, ¿sí? Podemos elaborar un presupuesto de costos, ¿sí? Un presupuesto de costos. ¿De dónde nosotros obtenemos esos datos para elaborar nuestro presupuesto de costos? Del mismo presupuesto maestro, ¿ya? Porque ya nosotros hicimos nuestro presupuesto de producción, hicimos también, ya se entiende que hicimos también un presupuesto de materia prima, un presupuesto de mano de gasto directo de fabricación, de gasto indirecto de fabricación, de mano de obra indirecta o directa, ¿ya? Todos esos datos los da. Entonces lo que hacemos es buscar esa información en ese presupuesto que hemos hecho, el presupuesto maestro, y elaboramos ese presupuesto de costos, ¿ya? De costos, ¿ya? Y todos ya sabemos, por lo estudiado en contabilidad y en contabilidad de costos, de cómo nosotros, cuáles son las cuentas que participan para nosotros poder elaborar ese costo, un costo de venta, poder determinar un costo de venta o simplemente un presupuesto de costos. En este presupuesto se preparan tomando como base los principios establecidos en los pronósticos de ventas. ¿Ya? Entonces, empezamos a elaborar nuestro presupuesto de costos con nuestro presupuesto de ingresos. Y de ahí vamos con nuestro presupuesto de producción, de mano de obra, bueno, lo que les he dicho.
De ahí tenemos, terminemos con esto y de ahí para irnos al receso. ¿Ya? El presupuesto también podemos clasificarlo por las finalidades que pretende. ¿Bien? Nosotros en ciertas ocasiones elaboramos un presupuesto a manera personal para algún fin, para alguna conveniencia o para algún trámite. Para algún trámite. No sé si algunos de ustedes o hayan visto que cuando uno quiera adquirir un electrodoméstico siempre le hacen llenar una solicitud de crédito. ¿Ya? Esa solicitud de crédito contiene toda la información personal suya, ¿no? ¿Ya? Y aparte de eso, sí, le hacen a ustedes llenar una especie de balance, muy pequeñito, ¿ya? En el que dice cuál es el saldo que usted tiene en su cuenta, ¿ya? Cuál es el costo de su vivienda, si es propia o es alquilada, pero si es propia, cuál es el costo de su vivienda, si tiene un vehículo, cuál es el costo de su vehículo, si cuánto tienen en seres, ¿sí? Bueno, si tiene algunas propiedades, cuál es el valor. Ya, ahí la están construyendo, así rapidito le están construyendo, con los datos que usted le dice, o que le viene así, usted mismo le dice en la mente, porque tampoco le mandan a verificar esa información, porque usted no tiene un registro contable, pero más o menos uno sabe, ¿no? Ya. En cuánto está valorada su casa, el vehículo, o el terreno, o cualquier cosa de esa, ¿no? Ya. Y lógicamente a uno, como está haciendo esa solicitud de crédito, le conviene decir lo que es, ¿no? ¿Ya? Para que el crédito le salga aprobado. Y ahí también le preguntan cuáles son sus deudas, cuáles son los valores a pagar en su tarjeta de crédito, además cuánto gasta, cuáles son sus gastos mensuales, ¿ya? En educación, en salud, en vivienda, ¿sí? Alimentación, ¿ya? Bueno, y ahí en breves minutos, en pocos minutos, usted le hacen un estado de resultados. Y suponiendo que le salgan que le queda, sin gastar durante el mes, unos 400, 700, 800 dólares. ¿Ya? Sin gastar. ¿Ya? Ellos consideran eso como parte del ahorro y eso le va a permitir a ellos tener una base en base a lo que usted ha puesto, porque al final usted firma eso, firma esa solicitud de crédito, suponiendo que lo que usted está diciendo es real, ¿no? ¿Ya? Porque tiene el valor de su firma. Entonces, ve que entonces arroja 800 dólares, entonces 800 dólares, entonces usted sí puede pagar letras de tanto, usted sí puede acceder a un crédito, yo qué sé, comprando el vehículo, comprándose un electrodoméstico o cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ahí usted le elabora un presupuesto rápido, ¿ya? Sobre eso, ¿ya? Entonces, es un presupuesto que se hace a conveniencia, ¿ya? Por las finalidades que uno tenga en ese momento, ¿ya? Bueno. En el ámbito empresarial, ¿sí? Estos presupuestos aplican, así como el programa personal, aplican en el ámbito empresarial, ¿ya? Entonces existen presupuestos que se elaboran con finalidades de promoción, con presupuestos de promoción, con esa finalidad, ¿ya? Estos presupuestos presentan en forma de proyectos financieros y de expansión, ¿ya? Miren, suponiendo que yo tengo un gran proyecto, ¿sí? Un gran proyecto de un negocio, un buen plan de negocio. Pero necesito inversionistas, necesito socios, necesito quien ponga el capital. Yo tengo mi plan de negocio, tengo la idea de negocio, pero no tengo el capital. Entonces, necesito buscar el capital, ¿ya? Entonces, ahí yo presento ese proyecto financiero, ese presupuesto, ¿ya? En que al final me va a indicar cuál va a ser la utilidad que voy a obtener, cuál va a ser la rentabilidad. Y eso yo le voy a mostrar a los inversionistas, a los accionistas o a los socios. De manera que ellos se sientan motivados para poder invertir en mi proyecto. ¿Eh? Entonces, esos presupuestos de promoción se hacen con esa finalidad. ¿Eh? De algún proyecto y de cierta manera ellos puedan expandirse. ¿Ya? Bueno. De ahí existen los presupuestos que tienen la finalidad de algún tipo de aplicación, más que nada con algún tipo de crédito, ¿ya? Normalmente se elaboran para solicitud de crédito, ¿sí? Para solicitud de crédito, que es lo que ustedes les comentaba, ¿no? ¿Ya? Que cuando las personas solicitan algún crédito, le hacen llenar algún tipo de formulario, y ese formulario en sí contiene así brevemente un presupuesto, ¿ya? Usted tiene que decir, bueno, ¿cuánto tiene? ¿Qué es lo que tiene ahora? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto ganan? Porque también el sueldo tiene que ponerlo.
Ya le preguntan, eso es lo primero que le preguntan, ¿cuánto usted gana mensualmente? Y de ahí, bueno, ¿cuáles son sus gastos? ¿Cuánto gasta en servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, cable, tantas cosas? ¿Ya? Entonces ahí le queda a usted un saldo, ¿ya? Y en eso, entonces ellos van a comité de crédito y bueno, lo analizan, y bueno, tal persona tiene tanto, entonces puede o no pagar las letras. A veces, dependiendo de eso, le dice, ¿sabe que usted puede pagar letras, yo que sé, de tanto, o puede pagar en 12 cuotas? Otro simplemente le dice, usted puede pagar, o debe pagar en 18, otros en 24 cuotas, ¿ya? De eso también depende, ¿ya? Y asimismo, tenemos otra finalidad, que es la de fusión. ¿Qué es la de fusión? ¿Qué es una fusión? Ustedes me pueden decir qué es una fusión empresarial. Cuando se unen empresas. Así es. Sí, una función es la unión de una empresa, de un sistema empresarial con otro. ¿Ya? Eso es una fusión. ¿Ya? Asimismo, se presenta un presupuesto. Lógicamente, en esa fusión siempre va a existir ese aspecto de ganar, ganar, en que cada una de las partes va a salir beneficiada de esa fusión. ¿Ya? En que empresas más grandes se fusionan con empresas más pequeñas o simplemente las compran. ¿Ya? Pero cuando existe el sistema de fusión, ¿ya? Entonces ellos elaboran un presupuesto, ¿ya? Más que nada la parte interesada, ¿ya? Ellos piden es el presupuesto, bueno, ¿cuáles van a ser los valores proyectados? ¿Cuál es la rentabilidad que van a tener? ¿Ya? ¿Cuál es la utilidad? Este tipo de presupuestos se emplean para determinar anticipadamente las operaciones. Sí, miren, determinar anticipadamente las operaciones. O sea, si yo me voy a fusionar con otra empresa más grande que la mía, entonces yo necesito demostrarle, si sabes que yo al final del periodo, oye, yo que sé, la fusión va a ser en marzo, pero yo al final del periodo con mi empresa, antes de la fusión, yo tengo determinado que voy a obtener tanto de utilidad. A eso se refiere. Entonces, eso va a agilitar, va a movilizar, va a motivar, ¿sí? La fusión entre empresas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Ya. Bueno, entonces, estimado, nos vamos al receso. Sí, son 8:10, ¿ya? Desconectamos audio y video y regresamos 8:20, ¿ok?
Listo. Retomamos, por favor. Ok, continuamos. Bueno, ¿qué se debe tener en cuenta para desarrollar un presupuesto? Más que nada para desarrollarlo es un medio de consulta, podríamos decir, ¿ya? Lo referente a lo que son las cédulas presupuestarias. ¿Qué son esto de las cédulas presupuestarias? ¿Ya? Puede decir que son recortes, son informes, ¿ya? Que nos va a indicar la ejecución o el avance real del proyecto, del presupuesto, ¿sí? Es un informe en sí que nos va a permitir a nosotros conocer el avance real del presupuesto. Estas cédulas presupuestarias por lo general se utilizan en el presupuesto público. En el presupuesto privado, ellos siempre tienen información a la mano, siempre información a la mano más que nada porque ellos trabajan con un sistemas informáticos, sí, sistemas contables integrados, y simplemente ellos siempre están descargando la información, reportes de lo que necesitan, ¿ya? En el sector público se conoce como cédulas presupuestarias por razones de que hablamos de un gran presupuesto, ¿ya? Y esa cédula presupuestaria nosotros la podemos obtener según la actividad, según el programa, según el proyecto, o simplemente consolidado toda, ¿ya? Se pueden ir desagregando, detallando, dependiendo del rubro de lo que uno necesite informar, ¿ya? Estas cédulas presupuestarias, ¿ya? Del sector público, va a contener información de todos los rubros, ¿ya? De aquellos que tienen montos asignados en nuestro presupuesto. Y está así compuesta por, ¿ya? Según la ejecución y el avance del presupuesto, va a tener montos asignados. Esos montos asignados que son los valores que en sí el Ministerio de Finanzas le da a cada entidad pública. ¿Ya? Son los montos con que empieza el presupuesto. Ya de ahí pasa a ser un monto vigente, un presupuesto vigente. Después de eso tenemos un presupuesto codificado. De ahí viene un presupuesto comprometido, un presupuesto después, un presupuesto devengado y después un presupuesto pagado, ¿ya? Y por último, tenemos un un porcentaje de ejecución, que ahí nos va a dar en porcentaje el valor que hemos podido ejecutar a la fecha de ese presupuesto, ¿no? Esta ejecución presupuestaria, entonces, a nosotros nos va a permitir saber sí, cuál es la ejecución real, el avance de ese presupuesto que nosotros tenemos, ¿ya? Eso va a estar medido siempre en porcentaje y, lógicamente, nos va a permitir ir viendo en comparación a los meses que nosotros deberíamos llevar en ejecución, ¿ya? Suponiendo el caso de que, ¿ya? Sobre un rubro existe que nos da un valor asignado a $1.200.000, ¿ya? Para un año. Entonces, por lógica sabemos que debemos de ejecutar $100.000 mensuales. $100.000 mensuales. Debemos gastar $100.000 mensuales. ¿Ya? Entonces, eso que al final de diciembre tenemos $1.200 que debemos de gastar. Debemos de haber ejecutado. Y eso constituye el 100% de la ejecución de nuestro presupuesto. Ahora, suponiendo que al mes de septiembre nosotros hemos llegado a ejecutar algo así como que $700.000. ¿Sí? Algo así como que $700.000. El valor real a ejecutar a septiembre, ¿cuál creen ustedes que debería ser el real? El que debería de ser. Decimos que mensualmente se debe ejecutar $100.000. ¿Ya? A septiembre hemos revisado que apenas se ha ejecutado $700.000.
¿cuál sería el valor real que se debería de ejecutar en monto en septiembre? 900.000. Eso, exactamente, $900.000. Pero no hemos visto que hemos ejecutado solamente 700.000 y eso corresponde al 58%. ¿Cuánto deberíamos de tener ya septiembre? Una ejecución porcentual del 75%. ¿Ya? Ese es el valor real que nosotros deberíamos tener. ¿Ya? Ese debería ser la ejecución óptima del presupuesto. Pero si apenas hemos llegado a 700.000, cuando debería haber sido 900.000, tenemos un desfase ahí. ¿Ya? Entonces ahí cuando hay que hacer los ajustes pertinentes sobre eso. ¿Ya? Entonces, estas cédulas presupuestarias son matrices interrelacionadas entre sí, que sirven como herramienta para agregar los datos y entregar los resultados esperados en la elaboración del presupuesto. Las cédulas se construyen según las necesidades de indicadores financieros, control, limitaciones y costos que requiere la empresa. Las cédulas presupuestarias elaboradas para un año pueden seguir sirviéndonos otros años si hay cambios sustanciales en los procesos de la empresa. Bueno, por lo general esto no ocurre porque todo proceso presupuestario es diferente al que viene, ¿ya? Aunque se nos asignen los mismos recursos, ¿ya? Aunque se nos asignen los mismos recursos, siempre va a haber variaciones, va a haber algún tipo de cambio, porque es imposible poder determinar que el periodo anterior sea exactamente igual al periodo que estamos presupuestando, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Qué debemos de tener en cuenta para desarrollar un presupuesto? Conversemos un momentito. A ver, piensen ustedes un momento qué debemos tener en cuenta para desarrollar un presupuesto. Piénsenlo un momentito. Ok, le pregunto, a ver, Freddy, Félix, ¿qué nos dice Félix? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Félix? No sé, tener en cuenta los ingresos mensuales, los gastos fijos de cada mes, los gastos que varían, cuánto tenemos en caja. Ya, muy bien. Ok, Félix. A ver, ¿qué más nos puede decir Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Tener Steffi, ayúdele a Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Yo ¿Qué diría sería? que definir el flujo de caja y tener como algún fondo para emergencias. Eso debemos considerar en nuestro presupuesto.
Ya, ¿qué más? ¿Qué debemos tomar y tener en cuenta para elaborar nuestro presupuesto? Registro financiero de los años anteriores. Sí, también. Sí. Información o registro financiero de años anteriores. Sí. Saber detallar, como nos habían dicho los otros compañeros, cuáles van a ser nuestros ingresos. ¿Ya? Así mismo como nosotros necesitamos determinar cuáles van a ser nuestros ingresos, también necesitamos determinar cuáles son nuestros costos y gastos. ¿Ya? ¿Qué más? Yo le había dicho a ustedes que para saber hacia dónde llegar, tenemos que fijarnos un objetivo. ¿Ya? Antes de eso tenemos que establecer un objetivo. Un objetivo. ¿Ya? Que está de la mano, lógicamente, con lo que es este tipo de planificación, planeación estratégica, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la misión, la visión, y ahí entran los objetivos, ¿ya? Los objetivos que nosotros queremos llegar con ese presupuesto, ¿ya? Entonces, los objetivos, fijarnos objetivos, buscar la información de periodos anteriores, información financiera contable, conocer cuáles van a ser nuestros ingresos, nuestros gastos y costos, establecer a medida que podamos conocer nuestro techo presupuestario, cuál va a ser nuestro techo presupuestario, cuál va a ser nuestro límite en gastar, ¿ya? Y de ahí también tenemos que nosotros necesitamos establecer algo muy importante del presupuesto y que en lo cual eso nos va a garantizar a nosotros la eficiencia de nuestro presupuesto. ¿Qué sería? ¿Qué es eso de que siempre hablamos? Eso que va a garantizar la eficiencia. Esa función, podríamos decir. Ahí estamos hablando del control, ¿sí? Del control, ¿ya? Que en sí corresponde a una de las etapas del ciclo del presupuesto, que también lo veremos un poquito más adelante. Entonces, para desarrollar un presupuesto se debe buscar datos que sirven para procesarlos y obtener los resultados de los indicadores financieros, ¿ya? Disculpen, porque si no el chiquitín aquí no me deja tranquilo. Ya, a ver, entonces, bueno, para desarrollar un presupuesto se debe buscar datos que sirven para procesarlos y obtener los resultados de los indicadores financieros y de producción, lo que nos decía Vanessa, ¿sí? Tenemos que buscar información que nosotros en sí ya tenemos, no tenemos que inventarnos nada, ¿ya? No vamos a trabajar no vamos a trabajar así en la relación de nuestro presupuesto con una información estándar, con valores estándares, cuando hablamos de esa clasificación presupuestaria, ni tampoco con una base de datos empírica, ¿ya? ¿Ya? O sea, basarnos en datos empíricos, ¿ya? Sino que ya nosotros tenemos esa información, tenemos de esos datos de periodos anteriores y que necesitamos, lógicamente, procesarlos. Los datos que se colocan en un presupuesto deben ser los más cercanos a la realidad. Es lo que nosotros tratamos de hacer. Sabemos que todo presupuesto es de tipo subjetivo, pero debemos hacerlo lo más objetivo posible, es decir, acercarlo a la realidad. ¿Ya? Acercarlo a la realidad, ¿no? De buscar información que ya tenemos. De lo contrario, los resultados que se obtendrán no servirán porque no predecirán, ¿ya?, el tiempo futuro, resultados reales o cercanos. Los datos de investigación sirven para adecuar el presupuesto y predecir la capacidad productiva, los recursos necesarios de dinero, los materiales, el personal, entre otros. ¿Ya? Con los resultados se plantean las adecuaciones necesarias, se planea el cómo conseguir los recursos y se crean los controles respectivos para cada área de trabajo. ¿Ya? Miren, es importante, importantísimo ese control presupuestario que nos va a permitir a nosotros encaminarnos, ¿sí?, hacia el objetivo, hacia los resultados que queremos nosotros conseguir. ¿Ya?
De aquí vamos a ver, ¿sí?, el rol que desempeña el presupuesto en la gerencia estratégica, ¿sí? De cómo utiliza, porque es importante la elaboración, la implementación del presupuesto, ¿sí?, en la gerencia estratégica, ¿ya? Entonces, la alta gerencia, ¿sí?, gestiona un sinnúmero de estrategias en la formulación del presupuesto, ¿ya? El presupuesto en sí contiene muchas etapas, que es la preiniciación, elaboración, aprobación, autorización, ejecución, control y evaluación presupuestaria, ¿ya? Entonces, en cada una de esas etapas, la gerencia ocupa su lugar, ¿sí? Sabemos que el responsable del presupuesto en sí, quien va a elaborar ese presupuesto y quien va a controlar el presupuesto, pero quien va a tomar las decisiones, ¿sí?, estratégicas sobre el presupuesto va a ser siempre la alta gerencia. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que busca la gerencia con el presupuesto? Con la elaboración del presupuesto. Es buscar lograr la máxima eficiencia y la productividad, ¿ya? Esta eficiencia y productividad se va a materializar en el logro de utilidades monetarias que dependen en grado sumo de la planificación, ¿sí? En grado sumo de la planificación estratégica que se haga. La gerencia dinámica se recurre a todos los elementos disponibles y uno de ellos es el presupuesto, ¿sí? Miren que el presupuesto constituye una de las principales herramientas de control, ¿sí?, de eficiencia de la alta gerencia. Por eso podemos decir que no existe una empresa, no debería existir una empresa si ésta no elabora un presupuesto. El cual, se me refiere al presupuesto, empleado de manera eficiente genera grandes beneficios, ¿ya? Estos beneficios que en sí se resumen en una alta rentabilidad, ¿ya?, que es lo que busca todo empresario. Y lo que impulsa, lógicamente, a los inversionistas, a los socios, a los accionistas a mantenerse dentro de esa empresa y a seguir recapitalizando, seguir invirtiendo en sus nuevos proyectos o en la misma empresa. El presupuesto es el medio para maximizar las utilidades y el camino que debe recorrer la gerencia al encarar. Estas son las siguientes responsabilidades. Dice, obtener tasas de rendimiento. Cuando nosotros hablamos de obtener tasas eficientes de rendimiento, ¿a qué nos referimos? ¿A una utilidad, a una rentabilidad o simplemente al pago de dividendos? ¿A qué se refiere de tasa de rendimiento? Utilidad, rentabilidad. Una rentabilidad. ¿A una? ¿Cómo dice? Repite, que no le escuché. ¿A una? ¿A qué se refiere? Ángel creo que fue que habló, ¿no? Bueno, obtener altas tasas de rendimiento o eficientes tasas de rendimiento se refiere a la rentabilidad, ¿sí? Rentabilidad sobre el capital que representa las expectativas de los inversionistas, ¿sí? Ya nosotros conocemos esa diferencia entre utilidad y rentabilidad, porque uno más allá de utilidad lo que busca es rentabilidad. Como socio accionista, ellos nunca preguntan, bueno, ¿cuál es la utilidad que ustedes tienen? ¿Ya? Ellos van directamente, ¿cuál es la rentabilidad? O sea, ellos nunca preguntan, ¿cuál es la utilidad que ustedes tienen? Ellos siempre van a preguntar, bueno, ¿cuál es la rentabilidad de ese proyecto? ¿Ya? ¿Cuál es la rentabilidad de esta empresa? Porque ya nosotros conocemos, entonces, ¿por qué? Ya sabemos por qué ellos preguntan eso. Más interesados en una utilidad, ellos están interesados en la rentabilidad. Porque sobre esa rentabilidad es que ellos van a recibir sus dividendos. Sobre esa rentabilidad. ¿Ya? Interrelacionar las funciones empresariales. Ya sabemos cuáles son las funciones empresariales. Cuando nosotros hablamos de ese presupuesto maestro, ¿sí?
podemos determinar los tipos de presupuesto, las áreas de departamentos que existen. ¿Ya? Ahí hablamos de compras, de producción, de distribución, de finanzas, marketing, entre otros, ¿no? ¿Ya? Después de un objetivo común, mediante la delegación de la autoridad y las responsabilidades encomendadas. ¿Sí? La delegación de autoridad. ¿Ya? O sea, la alta gerencia nombra un responsable del presupuesto. Y asimismo, hay el responsable de ejecución de cada presupuesto, hasta el control, en cada una de las áreas. Por supuesto que el presupuesto de compra, ¿ya?, está a cargo del departamento de compra y ellos son los responsables de la ejecución de ese presupuesto. El presupuesto de producción, lógicamente, del departamento de producción. El de marketing, del de marketing, el de ventas, del de ventas. ¿Ya? Entonces, cada uno de ellos va a estar pendiente o es responsable de esa ejecución por área. De ahí, de la ejecución, responsable de la ejecución total del presupuesto, es el responsable o el área financiera del presupuesto. ¿Ya? Y quien sigue ese control, lógicamente, es el responsable del presupuesto. ¿Ya? Entonces, él determinará los inconvenientes, las situaciones que se puedan, favorables o desfavorables, que se puedan presentar, y de comunicarlas a la alta gerencia. Y la alta gerencia elaborar un plan estratégico que le permita regular, ajustar o implementar los correctivos necesarios. ¿Ya? Entonces, bajo esa implementación de correctivos necesarios, a la gerencia le corresponde fijar políticas, ¿sí?, para luego examinar su cumplimiento y replantearlas cuando no se cumplan las metas que justifican su implantación. ¿Ya? Entonces, miren, que la alta gerencia es la que elabora esas políticas, ¿ya?, sobre esos ajustes que habría que hacer. ¿Ya? Es quien toma esa decisión final, ¿sí?, sobre el recorte o ajuste que haya que hacer. ¿Ya? Entonces, vemos que en sí el presupuesto constituye una gran herramienta que permite lograr la máxima eficiencia y productividad dentro de una organización, que siempre lo que busca es una alta rentabilidad, una alta eficiencia y que se logra también con una alta productividad. El presupuesto y la planeación estratégica, ¿sí?, continuando con esto, ¿sí?, los modelos de planeación estratégica son fases importantes del proceso de planeación, ¿sí?, del proceso de planeación. Bien. Todo proceso de planeación inicia con la definición de la misión y la visión de la organización. ¿Ya? El diagnóstico del entorno. El diagnóstico del entorno. Miren, igual nosotros ya estamos hablando de esa planeación estratégica, ¿sí? Esta empieza, lógicamente, ¿ya?, con una misión, una visión, ¿ya?, y las situaciones que se puedan presentar en el entorno. ¿Ya? Cuando hablamos del entorno, hablamos de esos aspectos o factores internos y externos de la organización. ¿Ya? ¿Alguien puede mencionar factores externos que se deben tomar en cuenta para la formulación del presupuesto? ¿Cuáles serían esos factores externos? O simplemente ustedes limiten, o sea, decirme cuáles son factores externos de la organización y cuáles son factores internos dentro de la organización. ¿Qué son esos factores externos o factores del entorno externo? Recordemos brevemente, en clases de administración, ¿sí?, la empresa se desenvuelve o se desempeña en un entorno, ¿sí? El entorno es todo lo que le rodea, ¿sí?, todo lo que le rodea. Ya, ese entorno externo, todo lo que le rodea, ya, también existe un entorno interno, aquello que está dentro de la empresa. ¿Ya? Lo externo es todo lo que le rodea, ¿sí?, y lo interno todo lo que está dentro de la empresa. Entonces, ¿cuáles serían esos aspectos que en sí son del entorno externo? ¿O qué son esos aspectos? ¿Qué es ese entorno externo?
¿Ustedes lo recuerdan? Competencia. Muy bien, la competencia. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Nancy nos dijo una, ya creo que con eso ustedes se pueden Proveedores. acordar. ¿Cómo dice? Clientes. Clientes, ya, la competencia es cliente, ya, perfecto. ¿Qué más? Los precios. Los precios, ya. Los precios, porque se la fija el mercado. El mercado entonces en sí es un factor externo, ya, porque esto está regulado a través de la ley de la oferta y la demanda, ya, perfecto. ¿Ya? Les recuerdo que los factores externos son elementos o aspectos que la empresa no puede controlar. ¿Ya? En este caso, la competencia, la ley de la oferta y la demanda, o sea, es decir, los precios. ¿Ya? Eso no lo puede controlar la empresa. ¿Ya? O sea, lo que tiene que ver con los precios es relativo a la ¿qué? A la inflación. ¿Ya? La empresa no puede controlar la inflación. ¿Qué otro factor externo? Las políticas. ¿Qué tipo de políticas? La tecnología. La tecnología, sí, también. Así es. ¿Qué otro factor? Las políticas públicas, fiscales, macroeconómicas. ¿Ya? La empresa no puede controlar un incremento del IVA, un incremento de la tasa de pago del impuesto a la renta. Sí, no puede controlar las retenciones a la fuente. ¿Ya? Eso no lo puede controlar la empresa. ¿Ya? Entonces tenemos políticas fiscales, inflación, competencia, ¿ya? La tecnología, ¿ya? Para mencionar esas. ¿Ya? Esos son factores externos que no son controlados por la empresa y que no dependen directamente de ella. Ella no lo puede controlar. ¿No? Ahora, esos aspectos o factores internos, aquellos factores o elementos que sí puede controlar la empresa, ¿cuáles serían? Proveedores. Como dicen, no. Proveedores. Las responsabilidades. Ya. ¿Qué más? ¿Qué nos decía Nancy? Porque no le escuché a Nancy. Serían los proveedores, porque yo puedo controlar a quién le compro. ¿A los proveedores? Sí. Es decir, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Otro aspecto. Ya una empresa puede controlar su productividad, ya, todo lo relativo a su venta, a su producción, sí, su rentabilidad. Son factores que puede controlar la empresa. ¿Ya? Listo. Ok. Ya. Bueno, diagnosticar el entorno, ¿sí? Sacar un diagnóstico del entorno. ¿Qué significa esto, sacar un diagnóstico? Ver cuáles son las situaciones que se van a presentar, de ver cuál es la inflación, cuál es nuestra relación con nuestros clientes, proveedores, ¿sí? Ya analizando ambos entornos, tanto interno como externo, ¿ya? Para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades y especificación de las estrategias correspondientes. ¿Ya? Entonces ahí lo práctico, como todo administrador eficiente, es ante este tipo de situaciones, ¿ya? Y poder obtener un diagnóstico y obtener un análisis más certero es aplicar, analizar, hacer ese análisis FODA, ¿sí? Ese análisis FODA, ¿sí? Que en sí a nosotros nos encamina y nos da así una idea de la situación, ya, del problema, de las amenazas, de las oportunidades, de las debilidades que nosotros tenemos.
¿ya? Entonces, es ¿cómo le digo? Un excelente análisis que nosotros podemos hacer y que cada uno sabemos cómo realizarlo. Simplemente está en identificar cada una de estas cualidades que se pueden presentar, cada una de estas situaciones, ¿ya? Entonces, cuando se habla de fortalezas, significa aumentar, desarrollar esas fortalezas, mantener esas fortalezas. Y esas debilidades, entonces, ver cuáles son en sí esas situaciones deficientes que nosotros tenemos y tratar de fortalecerlas, tratar de convertir esas debilidades en fortalezas, ¿ya? Identificar cuáles son las amenazas como la competencia, ¿ya? Y lógicamente, cuando tenemos amenazas o se presentan debilidades, debemos aprovecharlas estas y tratar de sacar de ellas provecho y tratar de encontrar oportunidades. En toda difícil situación, ¿ya? Esta se convierte en sí en una nueva oportunidad para emprender, para crecer, para desarrollar, ¿ya? Las mejores ideas salen de situaciones difíciles, ¿no? Bueno, el proceso de desarrollo de la planeación estratégica de largo plazo y todo el conjunto de programación y planes que de ella se derivan hasta el detalle de corto plazo deben realizarse con el liderazgo de la alta dirección, pero con la participación de todas las instancias de la organización. Ahí sabemos que esta planeación estratégica, ¿ya? Siempre va a estar a cargo de la alta dirección, ¿ya? Pero, ¿ya? Esta no se puede desarrollar en sí, no se puede llevar a cabo si no existe ese compromiso de todas las áreas y la participación de todos los responsables de cada una de las instancias de la organización, ¿no? Porque decimos que el presupuesto en sí es una gestión de tipo coordinada, organizada, integrada, ¿ya? Que el presupuesto no solamente se logra con la eficiencia de un área, sino que la eficiencia de esta área va a depender de la eficiencia de la otra área, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la coordinación, de la integración, de esos elementos del presupuesto, ¿ya? Entonces, no podemos responder a un presupuesto de ventas si no contamos con la producción, ¿sí? No podemos producir si no sabemos nuestro presupuesto de mano de obra directa o de materiales o de materia prima, ¿ya? Entonces, no podemos desarrollar en sí nuestro proceso productivo si realmente no tenemos un financiamiento para poder costear todos los gastos y costos, más que nada los costos. ¿Ya? Entonces, todas estas áreas o dependencias, ¿sí?, son parte de ese gran presupuesto. La planificación requerirá un compromiso de la alta administración de promover la participación de todos los niveles, ¿sí?, de cada una de las áreas. ¿Ya? Son partícipes, deben ser partícipes y responsables. Un proceso administrativo que organice, provea, aplique y controle los recursos. Una estructura de la organización que identifique funciones y responsabilidades. Un proceso de control y coordinación de las funciones y de manera permanente una retroalimentación que permite el seguimiento y la replanificación en el sentido ascendente y descendente. Habla de una retroalimentación en sí, en que cada uno de estas áreas responsables o de las áreas implicadas deben de saber cuál es el objetivo final o el objetivo a que cada área debe de llegar, ¿ya? Para ese cumplimiento total, ¿sí?, de los resultados finales. El propósito de la planeación es dar a cada integrante los lineamientos necesarios para la toma de decisiones y la ejecución de las actividades operacionales, ¿ya? La planeación va a estar a cargo de quién. La planeación presupuestaria va a estar a cargo de quién. Decimos que el propósito de la planeación es dar a cada integrante los lineamientos necesarios para la toma de decisiones, ¿ya?
Entonces, la planeación significa dar esos lineamientos. ¿Quién elabora esa planeación? El director de área, el responsable de presupuesto, la alta gerencia. ¿Quién elabora esa planeación estratégica? La alta gerencia. La alta gerencia, ¿sí? Y asimismo a la alta gerencia le corresponde esa toma de decisiones finales, ¿sí? La toma de decisiones finales. ¿Ya? Estas tomas de decisiones finales se van a resumir en algún tipo de ajuste, correctivo, prevención, ¿sí? Del presupuesto. También. ¿Ya? Listo, entonces, ¿preguntas? Bueno, ya con esto terminamos. El punto de partida de la planeación estratégica lo constituye la definición de la misión y la visión de la organización, ¿ya? Que es lo primero que se elabora con una planeación estratégica, ¿ya? El siguiente nivel de la planeación estratégica lo constituye la especificación de los objetivos generales de la empresa, los cuales expresan la forma en que la visión se va a ir materializando en un horizonte de mediano plazo. Los presupuestos se hallan en el nivel más detallado de la planeación al constituir una expresión financiera de los resultados esperados en tiempo y económico para la entidad y cada una de las áreas. ¿Ya? Entonces, miren, que esta planeación estratégica empieza con la elaboración de la misión, la visión y luego de los objetivos. Ok, bueno, con eso terminamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ah, por favor, enciendan la cámara, me olvidaba, no he tomado la foto de asistencia. Sí, ahí está bien, Félix. Listo, gracias. Ya, a ver, ya todos saben que la plataforma está habilitada, ¿no? Aquellos que me enviaron el trabajo al correo, muy bien, gracias, ya, pero también quisiera que lo suban a la plataforma para que ya quede la nota también registrada en la plataforma. A buena hora ya fue reaperturada esta, ¿sí? Entonces, aquellos que ya me lo enviaron al correo, les pido que por favor también lo suban a la plataforma, ¿sí? Para que ya quede también la nota registrada ahí. Listo, entonces, hay tarea, sí, hay una tarea sobre el presupuesto maestro, ¿ya? Entonces van a investigar o hablarme sobre el presupuesto maestro, el presupuesto operativo, presupuesto financiero y hablar a detalle así brevemente de cada uno, presupuesto de venta, de producción, ¿ya? En sí. ¿Qué es el presupuesto maestro? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su finalidad, su importancia? Y cosas así, ¿ya? Eso queda como tarea ya para la próxima semana, ¿ok? ¿Ya? Listo, entonces, jóvenes, nos vemos la siguiente clase. Pasen bien, ¿no?